Miércoles, mis amigos de Manuel Pedrero. Este miércoles hay mucho que hablar, hay mucho que debatir, hay mucho que decir entre un Ricardo Anaya, estas aspiraciones de un Ricky Riquín Canallín. Ustedes ya están cuidando sus carteras. ¿Ya estás cuidando tu cartera, señor productor? Seguro. No vaya a ser que te encuentres a Ricardo Anaya aquí afuera queriendo hacer campaña, con eso de que va a ir a recorrer toda la República Mexicana. Sí, Manuel Pedrero, ¿andas por ahí? Porque no veo la cámara, nada. Mi querido Manuel, ahí está, ella está lista. Pues vamos a entrar derechito y sin escalas con este miércoles, bendito miércoles de México ambidiestro. Pues muy buenas noches, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Está el mute. Una disculpa. Tenemos problemas en producción hoy. ¿Estás? Ese sí no es mi problema. Un fuerte abrazo, meme. Una disculpa, aquí el tacto me falló. Un abrazo No te a ti y a todo el preocupes, auditorio. mi querido Manuel Pedrero, hoy fue día de fallas técnicas, ya no sé con quién voy a externar mi queja, pero no se preocupen, haré lo procedente. Mi querido Manuel Pedrero, eres un joven de 18 años, esta será tu primera elección, y en este México ambidiestro has elegido hablar de un Ricky Riquín Canallín, alguien que se ha vendido como un joven que tiene todo para ser presidente de la República, el Chicken Little, por ahí le decían el Chico Maravilla, que aspiraba muy joven a ser presidente de la República. Hoy va por el refrito, hoy también es miércoles de refritos, pero hoy va por el refrito, hoy va por copiar una estrategia de un Andrés Manuel López Obrador, quiere ir a recolectar los sentimientos de la nación y yo solo veo puro y simple montaje. ¿Qué opinas? ¿Qué entiendes? ¿Qué analizas? De plano, yo veo a un Ricardo Anaya acomplejado, alguien que le cuesta mucho entenderse a sí mismo y una vez que no se entiende a sí mismo no puede entender la realidad de los mexicanos. Si notamos la constante de Ricardo es simular y más que nada tener una sensación, transmitir una sensación falsa de comprendimiento hacia muchas personas, hacia la gente. Yo estaba analizando su video más reciente y algunos de los que ha recientemente hecho para promocionar su libro y me doy cuenta de que esa es la constante y no es nuevo. Es algo que se ha venido presentando incluso desde la campaña. Ya sabes que incluso han puesto esto en un sentido humorístico de que es un androide, que es un robot. Y vaya, es que no solamente es la carencia de carisma, sino también la incongruencia de mucho de lo que dice y de lo que hace, la falta de soporte. Se vende como joven, pues por edad diría que sí lo es, pero al igual que Samuel García, ¿de qué me sirve de que sean jóvenes si al final de cuentas no hay una base sólida en los valores y en el acompañamiento de la gente? Que fíjate qué curioso, Ricardo Anaya, cada vez que salió a escena pública después de la derrota que sufrió en las elecciones de 2018, ataca y ataca y ataca a Andrés Manuel López Obrador. Y me sorprende que cada vez que lo ataque, más cosas parece que quiere hacer para asemejarse a él, ¿no? En un principio, incluso, cuando él era candidato, pues él hacía estas conferencias mañaneras, pero para su candidatura, que dijo que iba a empezar a hacerlas y luego se cansó porque no aguantó el trote. Si él, que está joven, que está, pues, de alguna forma con más aguante que el propio presidente López Obrador, que él es un roble, él está todos los días dándolo todo desde las 6, 5 de la mañana, haciendo conferencias desde las 7 y recorriendo todo el país, pues vamos, sí se nota la falta de compromiso, la inexperiencia de lo que es vivir lo que es la realidad de los mexicanos de a pie, pero se puede tocar muchos más temas a fondo, no solamente es la estética, es una introducción muy superflua, pero hay que entrar de fondo en cuestiones partidistas, en cuestiones de hipocresía y sobre todo en cuestiones de las miras hacia 2024 y sobre todo de esta alianza que se está conformando ahorita en 2021 con el PRI, el PAN y el PRD. Ahora, mi querido Manuel, tengo que plantearte este escenario. Cuando Ricardo Anaya da este anuncio, en este espacio analizamos, y también lo hicimos en Sin Censura, que las motivaciones de un Ricardo Anaya van a poner en jaque a un Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Pues ahí está el regreso de los Calderón Zavala. Ellos condicionaron al Partido Acción Nacional
para aceptar de forma prácticamente automática a todos los militantes de México Libre, mismos que se habrían salido del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque colocan a un Ricardo Anaya como candidato a la presidencia y no a una Margarita Zavala. Entonces, eventualmente con esto, bien podríamos enfrentarnos de nuevo a ese escenario en 2024, lo cual por experiencia se supone, porque el propio Partido Acción Nacional lo ha dicho, aprendió de ese error. O sea, hay personajes en el Partido Acción Nacional que calificaron como un error el que Ricardo Anaya fuera aspirante, fuera el candidato a la presidencia de la República y que no lo fuera una Margarita Zavala. Propiamente yo digo, bueno, Margarita no gana ni la presidencia del baño de su casa, o sea, peor que la de la colonia, ni siquiera llega a la presidencia del comité domiciliario. Entonces, dicho eso, en el análisis que haces, que esto nos viene diciendo es más de fondo, ¿a qué se enfrentará un Ricky Riquín Canallín? No es nada más copiar una estrategia, no es nada más hacer el refrito, no es nada más venderse como alguien que ya nos comprobó que no es. ¿Qué es lo que hay atrás de estas aspiraciones, de estos anuncios y de estos intentos ya bastante choteados? Mira, yo creo que lo principal para situarnos en lo que hoy es el presente y lo que eventualmente será el futuro en 2021 y en el 24, hay que analizar lo que pasó desde 2016 y 2018. Ricardo, su trabajo fue derrotar, destruir desde su posición de presidente de Acción Nacional a todas las facciones panistas. Una de las más fuertes era precisamente las de Felipe Calderón y Margarita Zavala, líderes del Partido Acción Nacional, y claro que aquí ya lo estoy enfocando en algo más partidista, pero es que también esas facciones en algún momento terminó dándose en dos, en la ruptura del partido, que lo dejó totalmente debilitado, que no hay mucha diferencia entre Anaya y Calderón. Puede parecer que se pelearon, evidentemente hubo una ruptura, hubo un distanciamiento, tanto así que desembocó en la eventual salida de Margarita del PAN para ir por la vía independiente, pero son exactamente iguales en las formas y en las ambiciones. Ricardo Anaya, en su posicionamiento de presidente nacional del PAN, se dedicó a destruir a todos sus adversarios políticos, y esto es algo que me molesta mucho, porque cuando él perdió en las elecciones de 2018, en su mensaje pues a sus votantes, ya después de que había perdido, él dijo: soy un demócrata y como demócrata reconozco a Andrés Manuel López Obrador. Eso me molestó bastante, que se autodefina, autoproclame como demócrata, porque Ricardo Anaya, si algo no es demócrata. Él no es demócrata en ningún sentido. Cuando él fue presidente de Acción Nacional, él decidió suspender, desde su posición de poder, canceló las votaciones internas del Partido Acción Nacional, pues para que él se viese favorecido. Aplastó a todos sus rivales políticos internos para tener esa candidatura, para que él fuera el único y el mero mero, y el que le guste bien y al que no tampoco. Así lo puso Ricardo Anaya. Qué curioso, ¿no? El partido que acusa de comunismo, del dictador López Obrador, pues uno de sus últimos presidentes de partido era, en esencia, tenía prácticas muy dictatoriales, ¿no? Como suspender la democracia interna para favorecer a su persona. Y claro, debilitando gravemente al partido, que también no solamente desembocó en la salida de Zavala y de Calderón, sino también en la de sus secuaces, en la de su séquito, como puede ser el propio Javier Lozano, que bueno, Javier Lozano para mí es el político que encarna perfectamente la representación del PRI, ¿no? Es el jugador favorito de banda. Se va el PRI, arriba MIT, se va el PAN, arriba Calderón. Eso es Javier Lozano, un político nefasto que carece principalmente de ideología y solamente es vocero de este nuevo sistema prianredista, y hay que reconocerle que mínimo es vocero ya de esto, porque cuando fue de Coparmex ni a las 12 horas llegó, así que mínimo yo creo que ya debe ser una victoria para él. En este sentido, Anaya se enfrenta a dos cosas: a un PAN en su totalidad completo que está enojado con él porque debilitó esas bases. El único amigo que tiene ahí, la única base sólida,
pues es el presidente nacional Marco Cortés, que vamos, básicamente él lo dejó ahí para que se encargara de reconciliar todo lo que pudiera y que para un eventual regreso, pues él asegurara algún cargo público, como lo es, y él mismo lo reconoció, una diputación plurinominal. Y si nos fijamos en el historial de Ricardo Anaya, que me gustaría tocar más adelante, pues nos daremos cuenta de que Ricardo Anaya no solamente es simulador, sino también es perdedor y nunca, nunca, nunca ha tenido un cargo público por la vía popular. Toda la historia de su carrera política ha sido por la vía plurinominal, incluso en las regiones más locales. Entonces yo no sé cómo se presenta como el demócrata, el que conoce el país, el que ya recorrió el país, que nunca lo recorrió, tal vez conozca las calles de Atlanta de arriba para abajo, pero recorrió el país nunca, 1000 municipios, vaya, ¿quién fue el personaje político que tenemos de referencia de que ha recorrido el país? No una ni dos, sino 3 veces. O sea, es una cuestión de compromiso. Y fíjate que lo que más disgusto da es que en su cinismo reconozca que no lo hace sinceramente por conocer a la gente, sino porque lo hace a cambio de un puesto como lo es la presidencia. Por eso en 2024 lo posiciona así. Tengo más importante en la vista ver la presidencial de 2024 y por eso voy a recorrer el país. O sea, ni siquiera para eso es carente de sentido común, pues, tacto. Ahora, te voy a hacer una pregunta que juega mucho porque la veo en las redes sociales, la veo aquí, ellos estaban por ahí y comentando particularmente eso. ¿Tú votarías? Déjame plantearla mejor. Si algo ha presumido mucho Ricardo Anaya, es ser muy preparado. Lo presume demasiado, que habla inglés, que vaya, bilingüe, trilingüe, que es muy inteligente y extremadamente dotado. Por eso le decían el Chicken Little, el chico maravilla. Y yo solo recuerdo en el currículum de un Ricardo Anaya que él era pues el apadrinado de un ahora aspirante a la gobernatura de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, al que después le dio la espalda. Sí, le dio la espalda. Y con el que tuvo sus conflictos, Gustavo Madero. Y no recuerdo nada más exitoso de Ricardo Anaya, pero solamente exhiben su preparación académica como un requisito indispensable o como un plus que puede ofrecer, como si la preparación académica en un representante lo fuera todo para hacer cambios importantes. ¿Tú consideras que la preparación académica es lo más importante a la hora de elegir a un representante? ¿Tú consideras que la preparación académica es requisito indispensable, que el ser bilingüe, trilingüe, tener maestría, doctorado y posgrados variados, haber viajado por todo el mundo, debería de ser considerado el primer requisito para decir él es un buen o podría ser un buen representante, para considerar que podrían hacer cambios sustanciales en el país? El presidente Lázaro Cárdenas llegó solamente a tener el 3er grado de primaria e hizo un acto muy valiente a través de la expropiación petrolera. 3er grado de primaria. Carlos Salinas de Gortari es uno de los hombres más inteligentes de este país, que doctorado en Harvard, en Chelsea, en Oxford, y dejó a este país en la penumbra, en el destierro, en el desamparo. Entonces ahí me doy cuenta que la preparación, si bien es un aspecto fundamental en el ámbito político, fascinante. Yo, de hecho, siempre he exigido que los que quieran ser políticos que se preparen. Pero si uno piensa que porque hable francés, toque el ukelele, toque el piano, cante bonito, masca chicle y sea todo, se equivocan bastante. No sirve de nada saber todo si en el principio no hay una brújula moral. De hecho, creo que hay una reflexión de Aristóteles acerca de eso del valor de una persona, en el cual él sostiene que cuando le preguntan cómo saber el valor de una persona, él dice que si tiene valores, tiene principios, su valor es 1. Si es letrado y es sabiondo, agréguele un 0 y valdrá 10.
Si es aparte fornido, guapo, no sé, tiene casas, agréguele un 0 y así se le va agregando ceros. Pero si tú le quitas ese 1, que es el valor, la ideología, el principio, la brújula moral de tener un discurso fijo y unos ideales fijos y principios fijos, entonces si le quitas ese 1, su valor será 0. Yo es lo que veo en eso, en Ricardo Anaya, en Samuel García, que bueno, uno ve, por ejemplo, a aspirantes, porque uno de los próximos va a ser Samuel García en Nuevo León, y ves que presume doctorados, que se les acusa de ser patito. Yo no tengo elementos para probarlo, pero vaya a saber que universidad esté arriba de una taquería sea de lo mejor, ¿verdad? Pero incluso sobre eso, yo creo que lo mejor es conocer a la persona por su moralidad. Si no hay moral, si no hay valores, si no hay principios, si no hay ideales, si no hay ética, entonces el resto no tendrá valor. ¿De qué me sirve que conozca todas las corrientes económicas, políticas, Ricardo Anaya, si solamente se basa en destruir al país, en entregarlo a las oligarquías, a las minorías rapaces? ¿De qué me sirve eso? Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que no es todo. Es un factor importante, sí, pero no es todo y tampoco es lo más importante. Ahora, mi querido Manuel Pedrero, viene una pregunta incluso más importante que eso. Ya pasamos, ¿no? La estrategia de Ricardo Anaya, este interés de regresar, la parte política, las rencillas que podría tener, incluso hasta las traiciones, y la parte académica. Si bien reconocemos que es importante estar preparado, no es lo más importante, no es indispensable, no es el primer requisito. Incluso podríamos hablar de qué tantos valores tiene la persona, la honestidad, el compromiso y sobre todo la voluntad. Creo que esos para mí, y lo digo para mí, serían los requisitos más indispensables como para tomar la decisión de decir, necesito a alguien comprometido, que quiera a su pueblo, que lo conozca y que tenga las ganas, la voluntad de trabajar y de servir al pueblo. Para mí ese es el requisito más indispensable. Pero a Ricardo Anaya también lo persigue la sombra de varios escándalos. En su primera campaña, hablamos de desvíos de recursos, financiamientos oscuros, sombríos, y vemos que se comprobaba en ese entonces que un Enrique Peña Nieto le buscó poner el pie a través de la entonces PGR y los videos que salieron de cuando fue Ricardo Anaya a declarar a la PGR y bueno, todo este tema. Pero hoy lo vuelve a seguir la sombra de otro escándalo, y hablo del de Odebrecht. Si bien, y lo voy a decir con toda claridad, algo que también podemos cuestionar en quizás otro tema sobre el fiscal Hertz Manero, es cómo ha llevado el caso Odebrecht. Hoy confirmamos lo que ya se nos habría mencionado, que no van a judicializar a Emilio Lozoya, que el proceso contra él pues va a estar en un stand-by, porque pues ya están en contra de Jorge Luis Lavalle, ex senador del Partido Acción Nacional, acusado de haber recibido estos sobornos o uno de los que recibió los sobornos para aprobar la reforma energética. ¿Cómo ubicamos o por qué judicializan primero a Jorge Luis Lavalle y no a los otros vinculados, que entre esos está Ricardo Anaya? Pues por la confesión de quien sería uno de esos particulares, ¿no? La persona que se ve en los videos del Senado recibiendo estas bolsas de dinero era y es extremadamente cercano a Jorge Luis Lavalle. Entonces, esta persona confiesa y de hecho dice, no fueron las que vieron, fueron más. Y esto comprueba la denuncia de un Emilio Lozoya por la cual la fiscalía va o suspende el proceso en contra, particularmente de Emilio, para buscar la vía judicial en contra de Jorge Luis Lavalle. Y aquí quiero ser muy clara, en dado caso de no poder judicializar a Jorge Luis Lavalle porque no encuentra elementos, volverán con la judicialización directa a un Emilio Lozoya. Esto no es nuevo, lo sabíamos, solo que, bueno, Emilio Lozoya continúa en libertad. Le doy este antecedente porque eso es lo que persigue a un Ricardo Anaya. Ricardo Anaya está siendo perseguido por la sombra de esos sobornos que se recibieron. Lo curioso es que Ricardo Anaya los niega, así como negó en su primera campaña haber triangulado recursos a través de esquemas y a través de empresas internacionales, a través de un amigo muy cercano que dijo no conocer, pero que estuvieron en la misma boda y etcétera, etcétera. Aquí lo repito, vuelve a negarlo, dice que no es cierto. Nada más que aquí el cínico
llegó al punto en que dijo que ni siquiera él estaba en la Cámara de Diputados en los tiempos de la aprobación de la reforma energética. Y perdóneme que lo vuelva a corregir, pero a las pruebas me remito. Y benditos sean las redes de la Cámara de Diputados, porque hay videos de un Ricardo Anaya organizando las discusiones, los debates sobre la reforma energética. Incluso él forma parte de la comisión, cuestionó la reforma energética y la defendió públicamente. Incluso cuando fue la promoción de la reforma energética, cuando ya nos volvieron a quitar el audio. ¿Ya? Ahí está. No, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, disculpa, Sí, ya sí. me quedé sin audio. Bueno, incluso Ricardo Anaya fue el que particularmente defendió y dijo que esta era la reforma que necesitaban los mexicanos, con un Enrique Peña Nieto presente, con un Jesús Zambrano presente, con todos los que dicen que ellos nunca. Entonces, ¿cómo confiar en un Ricardo Anaya que por segunda ocasión no nada más vemos el refrito de su primera intento, sino que ahora existen elementos de prueba fehacientes de algo que él rechaza una y otra vez? ¿Cómo acercarte al pueblo si a las pruebas me remito? Le has mentido. Sí, de hecho, cuando él era el diputado presidente y cuando Peña Nieto entra al gobierno, de hecho, Anaya entra como diputado plurinominal. Yo insisto, Anaya no ha ganado un solo cargo público a través del voto. En el año 2000 fue candidato a diputado local y solamente obtuvo el 7.4% de la votación, perdió. Como diputado local de Querétaro, ganó, pero porque fue plurinominal, diputado federal plurinominal y fue diputado presidente. Y a partir de ese suceso, de las 13 reformas estructurales que en su momento el presidente Peña Nieto quiso establecer para que el Congreso las aprobara y para que todos hicieran sus mañas, las 13 las aprobó Ricardo Anaya, las promovió, y este momento, el clímax, la cumbre, la consolidación se da en el Pacto por México, que ya presagiaba en un futuro no muy lejano, que ahora estamos viviendo casi una década después, 8 años, la institucionalización, la materialización de la alianza del PRI-PAN-RD. Es un hecho, ya no es un chisme, ya no es una teoría, es un hecho. Y me parece de lo mejor que Ricardo Anaya intente dar patadas de ahogado porque se hunde más rápido. Vámonos a los antecedentes. Ricardo Anaya lo dijo, hay videos que lo comprueban, incluso sus votaciones, en el que él aseguró que estas, como bien lo mencionabas, estos eran los cambios que necesitaban México, avalado, él siendo como un medianamente fuerte representante del partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Entonces, si se dio ese apoyo al PRI, él esperaba los resultados, que ya luego, eventualmente, paulatinamente, él dijo, no, pues yo esperaba algo diferente. No. Se dicen por las calles que Ricardo Anaya pactó con Enrique Peña Nieto la presidencia de la República a cambio de la misma promoción de estas reformas estructurales. Y vamos, las acusaciones hacen demasiado sentido, porque fue un trabajo de tiempo completo. Ricardo Anaya casi parecía promotor del PRI, de Enrique Peña Nieto, para promover las reformas estructurales, la reforma energética, la reforma educativa, todas esas reformas que, bueno, sabemos cómo nos fue en todo ese periodo de 2012 a 2018. Y una vez que lo traicionan, porque pues esa es la doctrina priista, traicionar entre políticos, no es ninguna novedad, él todo herido decide volverse al PAN y fortalecer en lo que, pues, como mencionábamos al principio, su candidatura presidencial. Y aquí es lo que me encanta de la política, ¿no? Cuando un político quiere sostener una realidad que todo el mundo sabe que es falsa. Ricardo Anaya en campaña dijo que el PRI me hizo esto con México, que el PRI ya se iba, que Andrés Manuel López Obrador esto. Él dijo que la en ese momento, Procuraduría General de la República funcionaba como un instrumento de acoso para Ricardo Anaya cuando asistió con Diego Fernández de Ceballos, y Diego pues ahí se molestó y hasta dijo, estos hijos y ya sabemos la historia, y luego se lo quisieron adjudicar a Ricardo Anaya. Es toda una historia, ¿no? El PRI me hizo esto, el PRI me hizo esto y el PRI me hizo esto. Y ahora, antier, que sacó su video de he decidido volver de lleno a la vida pública de México y voy por la presidencial de 2024, pues qué triste o qué conveniencia que haya guardado silencio ante una crítica que me parecería totalmente congruente de la presidencia nacional del PAN hacia Marco Cortés, en decir, ¿por qué estás haciendo alianzas con el PRI?
Si estos fueron los que nos jugaron sucio en 2018, estos fueron los que nos traicionaron. ¿Por qué? Porque así de simple, esa es la forma del PRI-RD, las traiciones, el poder por el poder. Incluso yo pronostico que en este 2021, sea el resultado que sea, se va a disolver rápidamente porque los acuerdos que se sostuvieron en esta alianza frankensteiniana, aberración de política, no se sostiene de ninguna forma. Incluso, vámonos a algo más pequeño como el PRD. Pues el PRD, el propio fundador Cuauhtémoc Cárdenas dijo, el PRD ya no es un partido de izquierda, el PRD ya no es el PRD. Si lo dice el fundador, que fue uno de los auténticos promotores de la democracia en la época de los 70s, 80s, cuando el PRI era el PRI papá, el poder amo y señor de la dictadura perfecta, frente a candidatos y a personajes como Carlos Salinas de Gortari, etcétera, pues entonces, ¿qué razón de vivir o de existencia tiene el PRD? El mismo PRD que denunció que el PRI le había asesinado a 600 militantes y el CPRD ahora decide hacer alianza con el PRI. El PAN que se quejaba de que el PRI también hace alianza con el PRI. ¿De dónde se sostiene esta alianza? Del poder. Y es porque ni Alito Moreno, ni Marco Cortés, ni Jesús Zambranos son autónomos. Ambos son trabajadores, lacayos, subordinados de Claudio Xicoténcatl González, Claudio X González, el verdadero opositor de Andrés Manuel López Obrador, del proyecto político de la Cuarta Transformación, y Anaya funciona como un engranaje diferente, no quiero decir como un as debajo de la manga, porque incluso yo creo que iba a ser algo de esperarse después de 2018, el tipo es joven, envejece lento, pero no sabemos hasta qué tan lejos puede llegar este discurso si no hay congruencia y mucho menos resultados. Allá la gente será la que decida el destino no solamente del PRI, del PAN, del PRD, sino también de personajes políticos como Ricardo Anaya. Él dice, vamos a recorrer los 1000 municipios del país. Pues acá en Comalcalco, Tabasco, lo esperamos con mucho gusto para ver si nos concede un diálogo, para decirle, oye, eres un hipócrita, eres un cínico, eres un simulador, eso eres, porque no veo de otra forma cómo sostener una imagen, pues desgraciadamente para él, a tan temprana edad, tan funesta. Ya, ¿qué le queda dar? ¿Qué otra pelea puede dar Ricardo Anaya con su historial y con las incongruencias que calla o no dice, o las que sostiene? Críticas por todos lados. Critica al presidente López Obrador en sus formas, pero las replica. Entonces yo nada más veo a un personaje vacío. Ahora, mi querido Manuel Pedrero, quiero plantearte esto para concluir este análisis de México ambidiestro de este miércoles. Y ya hablamos de un Ricardo Anaya, pero particularmente algo que también involucraba a Ricardo Anaya era que fue a vivirse mucho tiempo a Estados Unidos. Muchos nos decíamos, bueno, a ver, ¿cómo viene a decir qué es lo que debe ser mejor para México si ni siquiera vive en México? ¿Cómo podríamos tomar el que alguien quiera ser presidente de México si ni siquiera su familia vive y radica en México? Y hoy por hoy vemos que este proceso de investidura de un Joe Biden ha destapado a todos estos analistas comunicadores, a aquellos que aplaudían a un Ricardo Anaya, a aquellos que decían, es que Ricardo Anaya debería ser presidente porque es muy preparado, bilingüe, trilingüe y demás. Y yo los veo con discursos en donde hablan de unión, hablan de paz, hablan de cooperación y hablan como si un Joe Biden fuera a resolver el mundo entero. Pero cuando les pedimos unión, cuando les pedimos cooperación, para su país, en donde son y en donde viven, aquí solamente hay odio, aquí solamente hay mentiras, aquí solamente hay desunión y hay guerras sociales entre sus propios círculos. ¿Cómo entender, cómo poder hacerle ver a aquellos despistados que candil de la calle y oscuridad de tu casa, cómo voltear y confiar en esa clase opinadora, comentócrata, que absorbe las redes sociales y que desde su presunta inteligencia, desde este poder que les daba a ser los intelectuales del país, la clase estudiosa de este país, ¿cómo entender que lo que en realidad están diciendo es que preferían estar de agachones con Estados Unidos y que hoy le están haciendo el caldo gordo, que hoy están elevando a un Joe Biden, cuando lo único que ha hecho un Joe Biden hoy
es deshacer lo que hizo Trump. No, o sea, lleva horas de ser presidente de Estados Unidos y quieren que el presidente de un país extranjero venga a resolver problemas que son de México. Quieren que un presidente extranjero venga a salvarles la vida. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué si tanto quieren a un Joe Biden? ¿Por qué si tanto lo alaban? ¿Por qué no se van a vivir a Estados Unidos, se nacionalizan y votan por ellos? Ellos votan en México, viven en México, pero alaban a otro país. No consideramos ni tantito, no consideras tú ni tantito, desde tu perspectiva joven y fresca, que este país está en momentos cruciales como una verdadera independencia desde 1810 y que estamos ante un escenario en donde nos estamos topando con una verdad indiscutible. O trabajas y creces y apoyas a tu país para salir de esto, o te exhibes como el verdadero agachón que prefiere estar con la cabeza hacia abajo a los intereses soberanos de otro país, así pase por encima de ti. ¿Cómo explicar, cómo ver, cómo entender? Bueno, acabas de mencionar algo muy importante en cuestión de fecha. 1810, la primera transformación de México. Hoy, en 2021, estamos viviendo la cuarta transformación de México. En todas, absolutamente todas, hay una constante. La identificación de quién es quién, el fuera máscaras, básicamente, ¿no? En la reforma, los conservadores y los liberales, en la revolución, los porfiristas y los maderistas, y hoy lo podemos coincidir. Yo no lo diría entre los neoliberales y los, no, yo lo diría más en la cuestión de los mexicanos, de los que quieren un México chingón, y los apátridas. Hoy, este evento en Estados Unidos mostró a todas luces quiénes son los apátridas de este país. Y hay que decirlos con nombre y apellido: Enrique Krause, León Krause, Leonardo Zuckerman, Jorge Ramos, Carlos Loret, Broso, todos ellos, absolutamente todos. Entonces, más allá de enojarme, me da gusto, porque ya no juegan a simular o paulatinamente, porque como que luego se arrepienten, ya no juegan a pretender que no son parciales, por decirlo de alguna forma. Ya saben a qué intereses corresponden y en ningún momento les creería por un segundo en cualquiera de sus discursos, columnas, críticas, documentales, en ningún segmento, que lo hacen por amor a México. No es amor a México, es odio y destrucción por los que quieren ver a México bien, porque de México lo aman, porque se han alimentado y han saqueado este país desde siempre, pero más desde el inicio del periodo neoliberal con Miguel de la Madrid. Desde entonces se ha incrementado el flujo de corrupción de este país. Nada más en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando Salinas entra, solamente había un mexicano en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo de Forbes. Cuando Salinas sale en el 94, habían 17 nuevos mexicanos. Entonces sí hubo crecimiento, sí se expandió la riqueza, pero no hubo una redistribución hacia la gente, sino hacia ellos, en un grupo compacto, en una oligarquía, en el compadrazgo, en el influyentismo de los poderosos. Ese México, a mi percepción, es el que quiere erradicar Andrés Manuel López Obrador, el de una estructura que funcione a base de corruptores y de corrompidos. Eso es lo que yo percibo. Si bien no se puede hacer ni en 1, ni en 2 años, ni en 6 años, y va a haber tropiezos que van a ser naturales, porque debemos de entender que los que nos gobiernan no son dioses, sino hombres, carne y hueso. Entonces, bajo ese sentido, debemos de impulsar esa transformación si es que creemos en ella. Porque imagínate, en la independencia, yo me imagino a algún ahí insurgente preguntándole a Hidalgo y a Morelos, ¿y a qué hora se van los españoles? O sea, te estamos esperando. No, se unieron y sacaron a España de México. En la revolución, yo no me imagino a un soldado preguntándole a Madero, ¿y a qué hora se va Porfirio Díaz? No, se unieron y sacaron a Porfirio Díaz del poder y del país, lo desterraron. Y lo mismo está pasando en este momento. Veo mucha comentocracia, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Oigan, ¿y a qué hora encierran a los corruptos, a los expresidentes? Porque no veo que caigan.
Exacto, y para que hacer que eso suceda, para quitar esa estructura del México podredumbre, putrefacto, que funcionaba a base de la corrupción, que ese México que les enoja, que hagan universidades, que vayan a una inversión, a la educación, a la salud, ese México les enoja que se promueva porque es el que no les conviene. Entonces, bajo ese sentido, en la narrativa y en los hechos que establece el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente lo celebro, sino también es motivo de apoyarlo. Si queremos un México que invierta, no que gaste, que invierta y que sepa que este sexenio se debe de comprender como los cimientos y las bases de un nuevo México, entonces agarrémonos todo de las manos, pero no nos soltemos, luchemos y vayamos hacia adelante. Como dijera Galeano, si la utopía camina 10 pasos, nosotros avancemos 100, así de simple. No nos detengamos por ver ese México que queremos para todos, para todas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y para todos los que quieran tener un México libre y soberano y fabuloso. Bien, lo has dicho, mi querido Manuel Pedrero. Bueno, agotado el punto del orden del día, mi querido Manuel, es hora de hacer la promocionaza. ¿Tienes libro? 18 años, escribiste un libro, La Era del Político. Cuéntanos de este libro, cómo va este lanzamiento, dónde lo puede encontrar la gente, costos, ahora sí que vara, es momento de la promoción. Claro que sí, muchas gracias. Tengo un libro llamado La Era del Político. Lo pueden encontrar la versión física a través de Mercado Libre por un precio de 249 pesos más envío. Nosotros con todo gusto lo hacemos llegar, lo firmamos, lo dedicamos a la persona que ustedes decidan. Lo hacemos con todo el gusto del mundo. Y también lo pueden adquirir a través de la versión digital en Google Play Books, en Google Play Libros. Ahí lo pueden comprar por un precio de 149 pesos, en los que pues está disponible en la mayor parte del planeta. Meme, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, pues quisiera cerrar deseando una buena vibra en estos momentos tan dolorosos a la familia y a los amigos de Sandy Aguilera. Es muy triste esta situación. A mí me tocó hace unas horas ver un live de Hans Salazar que estaba casi al borde del llanto. Me transmitió su frustración y hoy quisiera compartir, cerrando, un mensaje positivo, que todo va a estar bien, que les deseamos las mejores vibras, que es una guerrera y que ojalá todo este asunto termine pronto, toda esta angustia. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Manuel. Aprovecho para dar la actualización. Están solicitando que ayudemos para donar sangre para Sandy. Ella lamentablemente pues sí está en una situación complicada, está en terapia intensiva, dejando atrás los dimes y diretes y qué pasó y qué no le pasó. Lo importante en este momento pues es que ella esté saludable, que ella regrese íntegra, completamente sana. Eso es lo que nos debe de importar en el caso de Sandy, es ese. Entonces están solicitando donación de sangre. Si me permiten, ya lo compartimos de hecho en el Telegram de este canal de Meme Yamel. Acá se los comparto desde el Telegram para que de hecho puedan ver que ahí hemos estado haciendo esta difusión importante, gracias también a los amigos de Sin Línea, que de hecho los amigos de Sin Línea son los que desde un inicio han estado siguiendo esta información justo como lo ha estado siguiendo y como lo hemos estado siguiendo nosotros. Aquí les comparto, ¿no? Estamos desde el Telegram, retomé la imagen para hacerlo de hecho más rápido. Se requieren 10 unidades de sangre para Sandy Aguilera, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Traumatología del IMSS Lomas Verdes, en el Estado de México. Quienes estén interesados y puedan donar, pues favor de acudir a el Hospital de Traumatología del IMSS Lomas Verdes, en el Estado de México, a partir de las 7 de la mañana. Eso es lo que se está pidiendo. No hay mayor información que nos estén dando más que esta. No hay una versión de la investigación. Les repito lo que hablamos con la Fiscalía del Estado de México. Hasta este momento, lo único que ha compartido la Fiscalía es que ella fue localizada con vida y nada más. Las investigaciones están en curso. No han hecho absolutamente ningún otro tipo de declaración. No han compartido otro tipo de investigación o información con los medios, solamente que ella fue localizada con vida y es lo que sabemos. Entonces, lejos de la especulación,
lejos de él es que si fue o no fue, hizo o no hizo, lo que se necesita en este momento, pues es buena vibra, no mala vibra, eso es por un lado, y bueno, ahí estaba esta parte que agradezco muchísimo a mi querido Emanuel Pedrero, pues que lo rescatara y lo retomara para que también pudiéramos ahí hacer la actualización que me han estado pidiendo en los mensajes que ahí estoy viendo. Entonces, pues dicho eso, mi querido Manuel Pedrero, nos vemos la próxima semana. ¿En dónde pueden seguirte? Veo que me piden mucho tus redes sociales, Manu. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te siguen? Y también ahí van a encontrar información de tu libro. Entonces, ¿dónde? Dinos, cuéntanos. Claro que sí. Me pueden encontrar en YouTube, en el canal ahí Manuel Pedrero. En Twitter me pueden encontrar como @yosoypedrero, en Instagram como @manuel_es_pedrero. Y finalmente en Facebook, ahí tenemos una página donde subimos todo este tipo de participaciones para que conozcan más de nuestras opiniones. Manuel Pedrero, igual lo pueden encontrar en Facebook como un perfil y como una página. Meme, te agradezco muchísimo el espacio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana esperando que pues toda esta situación vaya mejorando. Gracias, mi querido Manuel. Aquí abajito está apareciendo el @yosoypedrero, donde pues ahí te pueden seguir en Twitter y a partir de ahí ustedes síganlo, compártanle y gracias, mi querido Manuel, por este miércoles de México ambidiestro. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Un fuerte abrazo.